Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Tú los Ves. Yo soy Antonella y hoy venimos a hablar de un video muy interesante porque ya varias personas nos han preguntado qué pensamos de la llegada masiva de extranjeros a Paraguay últimamente. Paraguay se ha convertido en el destino favorito de muchos migrantes alrededor del mundo, de muchas personas alrededor del mundo. Yo quiero dividir este video en dos partes. La primera parte es justamente para tocar el tema de la llegada de extranjeros a Paraguay, sobre todo en el último año. Bueno, yo también soy migrante en Paraguay junto con mi esposo David. Migramos hace ya casi 6 años, señores, sí. La verdad es que me parece mentira tanto tiempo que ya tenemos acá. En marzo, del 12 de marzo exactamente, estaremos cumpliendo 6 años ya viviendo en Paraguay y la verdad que ha sido toda una experiencia. Somos migrantes que llegamos prácticamente sin nada. Cualquier cosa que pueda decir, lo primero que tendría que decir es que estamos súper agradecidos, que le debemos mucho a Paraguay y que sentimos este país como nuestro hogar. No voy a explicar nuestra historia acá en este video, muchos de los que nos han seguido ya la conocen, pero un poquito para ponerlos en contexto, cuando digo que llegamos sin nada es porque nosotros veníamos de Perú. Sí es verdad que teníamos algo de ahorros, pero todos estos ahorros se nos fueron en la pandemia porque nosotros llegamos justamente cuando hubo el confinamiento, no solo en Paraguay sino a nivel mundial, y estuvimos 3 meses encerrados en casa agotando todos nuestros ahorros. Obviamente veníamos con la idea de trabajar y en esas circunstancias que nadie podía salir de casa, obviamente nadie tampoco podía trabajar, así que fueron momentos muy duros. Como les digo, agotamos todos nuestros ahorros en aquel momento. De verdad que nos vimos con la soga al cuello, sin dinero. Y bueno, desde ese entonces tuvimos que empezar de nuevo y literalmente empezar sin nada. Ok, voy a leer un par de comentarios que nos hicieron 2 suscriptores diferentes. El primer comentario dice: amigos, buenas noches. ¿Qué les parece la inmigración que tiene ahora Paraguay? De eso poco se habla. Muchos españoles, franceses, alemanes, etc. ¿Creen que cambiará esa tranquilidad que se tiene en Paraguay? Porque eso trae cambios. ¿Por qué crees que llegan tantos extranjeros? ¿Y en qué medida te los encuentras en el día a día? Ok, y vamos a responder una interrogante que probablemente mucha gente tenga curiosidad, y es ¿qué países emigran con más fuerza acá a Paraguay actualmente? Y bueno, según Migraciones, afirma que las nacionalidades que más están escogiendo Paraguay para vivir son Brasil en primer lugar, Argentina en segundo lugar y en tercer lugar Alemania. En nuestra experiencia teniendo este canal de YouTube y las diferentes personas que llegan por las diferentes vías, las personas que más están buscando información sobre el país como una opción para migrar son en su mayoría españoles. Luego también con fuerza personas de nacionalidad francesa e italiana. Hemos atendido a personas de nacionalidad alemana, de nacionalidad holandesa. De este lado del mundo, argentinos, de Costa Rica, uruguayos, cubanos también, venezolanos, colombianos, mexicanos, Ecuador, Perú, por supuesto, Chile, El Salvador. Estoy aquí haciendo como un poco de memoria. Hay de todo un poco, canadiense. Hemos conversado con personas que vienen de Suiza, latinos en Estados Unidos de diferentes nacionalidades buscando migrar para acá, incluso latinos que ya tienen su nacionalidad estadounidense, su nacionalidad americana y viajan a Paraguay ya con su pasaporte norteamericano. Acá les estoy hablando un poco de lo que me recuerdo. La verdad es que si a mí el año pasado, cuando nosotros fuimos a España, viajamos a España, a mí me hubiesen contado que nos iba a tocar el siguiente año hablar con tanta gente de España, yo no me lo hubiese creído. O sea, es impresionante, pero impresionante la cantidad de españoles de los que nosotros recibimos mensajes interesados por migrar para acá.
Bueno, recuerden que nosotros hacemos asesorías pagas, pero también damos asesoría gratuita a través de nuestro Instagram, de nuestras redes sociales. Entonces, sí, nos toca conversar con muchísima gente de todos lados. Y sí, señores, es impresionante la cantidad de extranjeros de absolutamente todos lados que está llegando acá a Paraguay. Miren, estoy chequeando acá y veo que me faltó dominicana. Obviamente con dominicanos hemos hablado, con bolivianos. Ahora, nuestro canal es un contenido en español, ¿ok? Entonces, obviamente, aunque nos ha llegado gente que no habla muy bien el español, que lo habla muy poquito, por ejemplo, ahora mismo le estamos haciendo asesoría a un francés que no habla muy bien el español. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de casos también. También tuvimos una pareja que le hicimos asesoría, que eran de Estados Unidos, y él no hablaba nada de español, ella sí un poco. Entonces, como que sí, hay casos, pero como nuestro contenido es en español, principalmente nos llegan personas que hablan nuestro idioma. Pero imagínense, si esto es solamente la gente que llega a nuestro canal por contenido en español, imagínense la gente que no habla español. Entonces, la verdad es que es algo bastante interesante lo que está pasando con Paraguay en este último año, porque demasiada gente de todos lados está escogiendo este país para migrar. Y bueno, ya voy a dar mi punto de vista sobre esto, si me parece malo, si me parece bueno, qué tal, vamos a eso. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar el por qué tantas personas están escogiendo Paraguay para vivir. Tú puedes escuchar muchísimo y leer muchísimo en las redes sociales, que lo vengo haciendo bastante tiempo, y puedes escuchar muchos paraguayos incluso que no lo creen, no creen el por qué está llegando tanta gente si nosotros nos vamos del país, por qué, por ejemplo, viene tanta gente de España si nosotros nos queremos ir a España. Y eso puede ser una realidad en cierto sentido, esto no se niega. También hay mucho paraguayo que busca oportunidades fuera de Paraguay porque cree que acá no puede prosperar, y creo que eso también tiene todo un sentido. Pero primero vamos a hablar sobre estas razones que ve la gente en Paraguay, o estas razones que hace que Paraguay sea el destino favorito de todos estos extranjeros. Número 1, y creo que es una de las más importantes, es el costo de vida del país. Se sabe bastante bien que Paraguay tiene un costo de vida bastante bajo comparado con otros países, incluso con países de la región. Es una oportunidad, sobre todo para los jubilados que vienen de Europa, escoger Paraguay, porque claro, si vienen con pensiones europeas, acá el salario o lo que le pagan por esa pensión les rinde muchísimo más que en sus países. Entonces, al ser Paraguay un país con un bajo costo de vida y recibir sus pensiones, por ejemplo, en euros, por supuesto que el dinero les va a rendir muchísimo más, y eso al final se traduce en una mejor calidad de vida para ellos. Otro factor importante que tiene también que ver un poco con lo anterior es la estabilidad financiera que ofrece el país. Si bien es cierto que en el último tiempo sí nos hemos visto un poquito afectados por el tema de la inflación, durante años, esto lo digo con conocimiento de causa porque, como les decía al principio, David y yo vivimos acá hace casi 6 años, y es un país que la inflación siempre ha sido muy baja, se ha mantenido bastante bien. Entonces digamos que los precios se suelen mantener durante mucho tiempo. Repito, esta realidad ha cambiado recientemente, pero sí es verdad que durante mucho tiempo fue un país financieramente muy estable y la inflación casi no se sentía. Entonces creo que eso también ayuda muchísimo a que la gente tenga confianza sobre Paraguay, que al final te da o nos da seguridad, y que al mismo tiempo nos ayuda a nuestro propio crecimiento financiero. Otra de las razones es la posibilidad de inversión. Y cuando hablo de inversión, no solo hablo en inversión de bienes raíces, sino que este país, amigos, tiene todo por hacer. La verdad es que es un país espectacular para hacer negocios, y eso hace que sea muy llamativo para los inversores extranjeros, para colocar acá empresas, para hacer negocios, y sobre todo también por el tema de los impuestos. La verdad es que es un país altamente atractivo para eso mismo, para hacer inversiones, para los negocios, para crear nuevos proyectos.
y eso también está llamando muchísimo a la gente de afuera, a la gente extranjera. Y un poco aunado a lo anterior, también tenemos la posibilidad de emprender. Este país es el país perfecto para emprender. Ya les comentaba, este país es un país espectacular porque muchas cosas faltan por hacer, y si tu idea es emprender, este es el país perfecto para ti. Creo que mucha de la gente, por lo que nos comenta, sobre todo los españoles que están llegando acá, son justamente españoles que buscan crecer su negocio, hacer su negocio, porque justamente el tema ahora mismo en España con el tema de los impuestos es un poco complicado, y están buscando una salida a eso, a sus propios proyectos, para justamente crear sus negocios, sus emprendimientos en un país que no los ahogue tanto. Ese, por ejemplo, es el caso de España, pero no solamente en el caso de España, sino en el caso de cualquier emprendedor que quiera hacer un negocio en este país. Es un país perfecto porque, ya lo comentaba antes, es un país con muy bajos impuestos. Además, por ejemplo, el nómada digital que trabaja para empresas en el exterior, entonces no graban, por ejemplo, el IVA, porque bueno, aquí hay un tema que lo podemos tocar más adelante en otro video, pero si tú trabajas para empresas extranjeras donde tu cliente está en el extranjero y no tiene ninguna relación con Paraguay, eso le permite al emprendedor, pues, digamos que no pagar el IVA, no pagar este impuesto, lo que resulta súper, pero súper llamativo, sobre todo para la persona que está empezando, ¿no? La verdad, yo tengo un poco de conflicto con este tema de no pagar impuestos, porque sí, me genera un poco de conflicto, porque sabemos también que gracias a los impuestos es que un país puede crecer más rápido, se puede desarrollar. Gracias a los impuestos se construyen carreteras, se construyen hospitales, se mejora el nivel educativo. Entonces sí tengo un poquito de conflicto con esto, porque si llega mucha gente y toda esta gente no paga impuestos, eso sí, no le voy a decir que no, pero bueno, acá en esta parte de lo que nos estamos refiriendo justamente a por qué los extranjeros escogen Paraguay para migrar, y este tema de los impuestos es una de las razones más importantes. Otra de las razones también, y es una de las razones principales por las que David y yo estamos acá en este país, por la tranquilidad, por la paz que te genera vivir acá. La verdad es que esto es un país muy tranquilo y eso nos encanta. Amamos esto de Paraguay, lo hemos dicho en muchísimos de nuestros videos, y creo que también es una de las razones por las cuales muchas personas escogen este país, justamente por la tranquilidad que te da el vivir aquí. Y eso sin contar la hospitalidad del paraguayo, que también juega, por supuesto, un papel importantísimo a la hora de emigrar. Me atrevería a decir que, según la experiencia, hablando con muchas personas extranjeras, creo que la gente que está llegando es gente muy preparada, es gente que sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien a lo que viene, y creo que eso es un plus gigante. Y esto lo menciono porque ahora vamos a hablar del siguiente punto, de si es bueno o es malo esta llegada masiva de extranjeros a Paraguay. Y yo, la verdad, tengo que decir que la llegada de extranjeros a un país siempre es algo bueno, siempre es algo positivo, más en el tema de Paraguay, que hace falta tanta gente. Y con esto me parece un punto muy importante. Paraguay necesita gente para seguir creciendo y seguir desarrollándose. Esto es un país que es más grande que Italia, por ejemplo, y apenas tiene 8 millones de habitantes. Esto sin contar que de estos 8 millones, muchos viven en el extranjero. Entonces, si tenemos tan poca gente y lo comparamos, por ejemplo, como les digo, con países como Italia, que es más pequeño que Paraguay, pero que evaluamos la población de Italia, Italia tiene, creo que casi unos 60 millones de habitantes, imagínense la diferencia. O si, por ejemplo, lo comparamos con un país como España, España es un poquito más grande que Paraguay, y lo mismo, o sea, España tiene más de 45 millones de habitantes y acá solo somos 8 millones de habitantes. Entonces, la verdad es que para hacer un territorio tan similar a estos países que les estoy mencionando,
wow, la diferencia de personas es abismal. O sea, estamos hablando de una diferencia de por lo menos 40 millones de habitantes. Y esto sí es importante porque sí pienso y sí considero que una migración ordenada siempre va a traer cosas positivas, siempre lo va a ayudar a crecer muchísimo más, porque el tipo de migración que está llegando acá también es gente que quiere emprender, que la tiene muy clara, porque quiere hacer negocios, quiere emprender, quiere, ni hablemos de los inversionistas más grandes que vienen a crear empresas y por ende a generar puestos de trabajo, que es súper positivo también para el país. Entonces, este tipo de migración de ninguna manera puede ser mala siempre y cuando se haga de manera ordenada y siempre y cuando también la calidad de esos migrantes pues sea gente que venga a trabajar y a echarle ganas a este país para hacerlo también crecer, ¿no? Del mismo modo, si llegan extranjeros, entonces también aumenta la cantidad de divisas internacionales que están entrando al país y eso al final fortalece la economía, fortalece el guaraní. Y bueno, también son todas este tipo de que a lo mejor parecen pequeñas cositas, pero a la vez, si lo comparamos con la gran cantidad de personas que están llegando, pues es siempre algo muy, muy positivo. Sin mencionar también que muchos de los que llegan también son profesionales, entonces vienen de alguna manera u otra también a aportar al país. Todas estas personas, independientemente de lo que vengan a hacer, o sea, digo, si vienen a emprender, a invertir o a buscar trabajo, van a pagar impuestos por lo menos el impuesto al valor agregado, que es el IVA, van a pagar su impuesto cada vez que compran algo. Entonces, todo este tipo de cosas lo que hace o lo que se traduce al final de cuentas es en desarrollo. También vienen personas con a lo mejor un nivel adquisitivo diferente, gente que viene dispuesta a gastar, a comprar, y eso siempre es muy bueno para la economía. Yo sé que hay conflictos de interés político, sé que se habla también de que si el Partido Colorado tiene 70 años gobernando. También hablo con mucho paraguayo a través de las redes sociales y he hablado con gente de un lado y gente del otro lado, y de verdad que a nivel político y todo esto, a lo mejor, bueno, puede haber gente que digamos que ya esté cansada, que quiera otra cosa, y es entendible, pero también hay que hablar de las cosas positivas que se hacen, porque también se hacen cosas positivas, y si no se estuviese haciendo en gran parte las cosas bien, apartando la corrupción, que es un problema y de que esto también voy a hablarlo en otro video, si no se estuvieran haciendo de cierta manera cosas buenas también, no estuviera llegando tanta gente. Hay cosas que mejorar, por supuesto, muchísimas cosas que mejorar, pero también hay cosas que se están haciendo bien y que eso hace que, bueno, que todavía nosotros sigamos apostando por Paraguay. Ahora, ¿cuál es el problema que yo creo que sí se podría generar con tanto extranjero? Yo creo que se podría generar un problema si estos extranjeros no se integran al país. ¿Por qué? Porque puede llegar muchísima gente de dos lados, pero Paraguay tiene que seguir siendo Paraguay. O sea, aquí se habla español y guaraní como segundo idioma, aquí se come chipa, aquí se toca arpa, aquí, o sea, a ver, Paraguay tiene que seguir siendo Paraguay y eso no se puede cambiar. Entonces, si todos estos extranjeros no se buscan integrar a la cultura paraguaya, si no buscan, en el caso de los que no hablan español, aprender el idioma o los idiomas y también adecuarse un poco al guaraní y todo esto, yo creo que ahí es donde podríamos tener un gran problema. Se me está yendo la luz del sol, amigos, así que... Ok, ahora sí, rápidamente respondiendo la pregunta, una de las preguntas que hacían al inicio: ¿crees que Paraguay siga siendo un país tranquilo? O sea, yo siento que Paraguay al final no va a dejar de ser un país tranquilo porque la gente está escogiendo a Paraguay justamente por ese motivo. Es decir, que la gente entonces que está llegando acá, por lo menos la mayoría, es gente tranquila. Ahora, sí hay que aclarar, y esto hablaba muchísimo también con el tema de integrarse al país. Paraguay es un país pro familia, Paraguay es un país pro vida, Paraguay es un país muy familiar y Paraguay es un país que cree muchísimo en Dios. Es un país cristiano en su mayoría. Entonces, ojalá este tipo de cosas no desaparezcan porque
Si hay una de las razones por las que David y yo también estamos aquí, es justamente por eso. Es una cosa con la que David y yo nos identificamos muchísimo, que nos hace más feliz de estar en este país, porque bueno, estás rodeado de mucha gente que comparte tus creencias, y eso la verdad es que ojalá no cambie. Ojalá siga siendo un país que apueste por la familia. Aquí todavía se ve muy bien que una mujer pueda ser ama de casa y estar en su casa y criar a sus hijos, aunque también es un país de mujeres muy emprendedoras que salen a trabajar también, pero si una mujer tiene la oportunidad de quedarse en su casa y cuidar a su familia y tener una familia, eso sigue siendo muy bien visto acá, y espero de verdad que esas cosas, ese tipo de cosas no cambien, porque es una de las cosas más hermosas que tiene Paraguay. Justamente el apostar por las familias que tanto se está perdiendo en otros lugares del mundo. Para nadie es un secreto que los valores en el mundo actualmente están perdidísimos. Y yo ahorita aquí voy a hablar como una viejita, con un bastoncito. Lamentablemente el mundo se ha vuelto un mundo antivalores totalmente, y creo que eso también todavía se conserva bastante bien en Paraguay. Ok, ya la última pregunta, porque ya el sol se me va a ir definitivamente por hoy. Es, ¿en qué medida se encuentran extranjeros en el día a día? O sea, yo me imagino que esta vez que salimos a la calle o algo, si nos encontramos extranjeros, y sobre todo, sobre todo acá en Encarnación. O sea, acá en Encarnación es muy típico, vas al supermercado y escuchas acentos de varios lugares. Yo soy muy buena para identificar acentos, amigos. Te puedo escuchar así por allá y decir, esta chica que está hablando es colombiana, este chico que está hablando es español. Entonces sí, soy muy buena para identificar acentos. Y eso sí, que notamos David y yo, que si vamos a ciertos lugares, a restaurantes o cosas así, a cafeterías, y se ve mucho extranjero. Ahora, yo quiero hablar de la gentrificación, me cuesta un poco esa palabra, y también de lo no tan bueno y las exageradas adulaciones de algunos extranjeros para Paraguay, que molestan un poco a los paraguayos y que les doy toda la razón. Así que eso lo vamos a tocar en la segunda parte de este video, y chao chao.